querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Hoy es el lunes 20 de julio y estos son nuestros titulares. España es campeona del mundo. Este domingo venció a Argentina 1-0 y se coronó reina del Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. 2 estrellas. Novena noche consecutiva de ataques en Medio Oriente. Irán acusa a Washington de haber bombardeado una central nuclear en construcción mientras responde atacando a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega descartó totalmente celebrar elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, tienen casi 20 años en el poder. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español. Así celebran los españoles en todo el planeta. España se coronó campeona del mundo este domingo en Nueva Jersey tras vencer a Argentina 1-0. Un equipo que dominó todo el partido con 12 tiros a la portería hasta que Ferran Torres logró convertir el gol ganador en el minuto 106 de la prórroga. El balón al interior del área. Por el lado argentino se esperaba mucho más brillo de jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y por supuesto de la estrella Leo Messi, pero ese brillo no llegó. Nuestra enviada especial al Mundial, Ana María Ospina, estuvo en el estadio de Nueva Jersey y desde allí nos cuenta lo que se vivió en el partido final de la Copa del Mundo. El balón al interior del área se anticipa perfectamente. Ahí está, Ferran. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! Marcar el gol de la victoria para levantar la copa y tejer una segunda estrella en la camiseta de tu país. El momento mágico para Ferran Torres. Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Autor del único gol del partido, a pesar que desde el inicio España impuso su juego de posición, adueñándose del 70% de la posesión, mientras que Argentina se ubicó muy abajo para buscar contragolpes con Messi y Julián Álvarez. Pero ya con la expulsión de Enzo Fernández tras una doble amarilla al inicio de la prórroga, dejó al albiceleste con 10 y aún más a la deriva, sin poder conectar entre líneas, el seleccionador Lionel Scaloni. Me gustaría haber ganado, pero agradecimiento es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. La campeona de Europa firmaba una final de ensueño a la que llegaron tras 6 victorias y un empate. En estos partidos, incluida la final, marcaron 14 goles y recibieron 1. Y por supuesto, la celebración de los españoles se ha extendido por el mundo entero, pero en Madrid la fiesta ha sido más intensa, más roja y más sentida. Ahí estuvo nuestro corresponsal Juan Cascón. Tuvo que ser en la segunda parte de la prórroga y después de intentar España todas las opciones para hacerle un gol a Argentina, pero acabó sucediendo. En una final de infarto, la Roja consiguió poner el 1-0 en el marcador y se convirtió por segunda vez en su historia en campeona del mundo. Hoy todo un país celebra una victoria que ansiaba volver a vivir desde aquella primera vez en 2010, cuando la selección masculina levantó su primer trofeo del Mundial en Sudáfrica. Ese año el resultado fue el mismo, solo hubo un gol, el de Andrés Iniesta en el minuto 116, y esta vez, 16 años después, ha sido Ferran Torres el autor de un histórico tanto en el 106 que se hizo de rogar, pero que decenas de millones de españoles recordarán para siempre. El asado y el croissant. Desde Luis de la Fuente demostraron ser superiores al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, dominando la posesión del balón y las acciones ofensivas, ante lo cual la albiceleste no disparó ni una sola vez a puerta y aguantó como pudo el encuentro, aunque eso le costara la expulsión de uno de sus jugadores y otras 4 tarjetas amarillas. ¡No pueden pararlo!
no! ¡No pueden! Es la resaca de una final histórica y de un mundial en el que España ha encajado un solo gol en 8 partidos. Un mundial que otorga la segunda estrella a la roja y un trofeo que los futbolistas van a compartir con la afición este mismo lunes en una gran fiesta en las calles de la capital española. Desde Madrid, Juan Cascón. Y el equipo español regresa hoy mismo a casa. Su avión aterriza en Madrid a las 12:50 hora local y a partir de las 7 de la noche se espera un gran recibimiento de miles de personas en la Plaza Cibeles. Continúan los ataques en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán por 9ª noche consecutiva. Las autoridades iraníes acusan a Washington de haber bombardeado una central nuclear en construcción mientras responde atacando a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Más información con Delia Arrunategui. Los guardianes de la revolución informaron de ataques contra bases estadounidenses en Kuwait. El ejército de ese país confirmó la ofensiva y denunció ataques iraníes brutales y repetidos contra infraestructuras vitales. Los iraníes aseguraron también haber golpeado un centro de mando enemigo en Siria. Además, el viernes pasado, 2 militares estadounidenses murieron en un bombardeo iraní contra una base en Jordania y otro falleció el domingo durante la destrucción de municiones con un dron iraní en el norte de Irak. Jordania, que alberga importantes bases estadounidenses, se ha convertido en un nuevo frente del conflicto tras el traslado de tropas del Pentágono desde Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar hacia posiciones más seguras en el Reino e Israel. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo acusaron a Irán de cometer crímenes de guerra por los ataques contra infraestructuras civiles y exigieron que Teherán rinda cuentas. Estos nuevos ataques aumentan el riesgo de que el conflicto se expanda y se convierta en una guerra regional. Y a partir de hoy, Reino Unido tiene nuevo primer ministro. Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista, sustituye a Keir Starmer, prometiendo darle una nueva esperanza a los británicos. Burnham, recordemos, fue alcalde del Gran Manchester entre 2017 y 2026 y su partido busca apoyarse en su popularidad. Desde Londres, el informe de nuestro corresponsal, Daniel Postigo. En unos minutos, Keir Starmer pronunciará su discurso final como primer ministro y presentará su dimisión al rey, solo 2 años después de llegar al poder y pese a tener mayoría absoluta. A continuación, el nuevo primer ministro, Andy Burnham, ofrecerá su primer discurso en Downing Street. Se espera que anuncie un plan de 10 años para transformar la economía del país y prometa restaurar la estabilidad política con un estilo de gobierno diferente, buscando puntos de encuentro con partidos de la oposición, y reafirmará su promesa de descentralizar el poder y transferir competencias de Londres a las regiones. De hecho, planea abrir próximamente una oficina oficial denominada número 10 del norte en Manchester. En las áreas postindustriales del norte de Inglaterra es donde es más fuerte el partido populista de derechas de Reform, que se está quedando con los votantes tradicionales laboristas. Burnham anunciará también medidas económicas inmediatas para reducir el coste de la vida, la principal preocupación de los británicos, y anunciará planes para la renacionalización total o parcial de los servicios públicos y un plan para la construcción de más viviendas sociales. Hoy mismo definirá el nuevo gabinete. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega descartó totalmente cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, está en el poder desde el año 2007 y no contempla ceder su puesto. Tenemos un problema técnico y vamos a solucionarlo ya. Y luego vamos entonces a Chile, donde el debate sobre el aborto vuelve a ocupar el centro de la política nacional. Una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de practicarse un aborto. Y esto ha reabierto de nuevo el debate sobre los derechos y libertades de las mujeres. Leticia Fuentes nos informa. Escucha tu corazón, así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena ha presentado recientemente en el Congreso. La iniciativa propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate tanto dentro como fuera del país. Desde 2017, Chile permite el aborto solo en 3 causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece
un proceso altamente coercitivo para las mujeres. Quien conoce esta realidad de cerca es Gonzalo Rubio, un prestigioso ginecólogo chileno. En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además que trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, que es Jaime Guzmán, planteaba que efectivamente la mujer, si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado. La ley también es bastante restringida. Es una ley en donde los médicos siempre como que tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea de que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos. El especialista también recuerda que la realidad de quienes acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público. Donde más se concentra el aborto por violación es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida, estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o sea que el feto no tenga cerebro, o la ausencia de riñones en riesgo de vida de la madre, son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultraderecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas e incluso generar culpa. Gonzalo fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile, un hecho que le puso en el centro de la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar el aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos. El mayor problema está sobre todo en que como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros. Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres. Gracias, Leticia. Y terminamos hablando de la película La Odisea, del cineasta Christopher Nolan, que ya ocupa el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá al recaudar $125 millones en su fin de semana de estreno. La versión cinematográfica del poema de Homero sumó también otros $139 millones en ventas en el extranjero. La cinta tiene un reparto de lujo con Matt Damon y Anne Hathaway, y también actores como Zendaya, Tom Holland y Charlize Theron. Así ponemos punto final a este resumen de RFI. El Deportivo de Radio Francia Internacional. Y volvemos, por supuesto, con la final del Mundial y la consagración española, esta vez con Manu Terradillos. El Deportivo. Un saludo, amigos. Tiempo para el deportivo. Ya tenemos campeones del mundo. Enrico Williams, el pase atrás de Merino. ¡Gol! España va a quedar para Ferran. Ferran al espacio. España aborda su segunda estrella en la camiseta. La roja se ha proclamado campeona del mundo tras derrotar en la final a Argentina 1-0 en la prórroga. El combinado español fue superior, monopolizó el control del balón y las oportunidades, pero no pudo ser hasta el minuto 106 cuando Ferran Torres daba el triunfo al combinado europeo. Así de contento se mostraba el atacante. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible. Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece. Y sin más dilación nos vamos a ese estadio de Nueva York, Nueva Jersey, con nuestra enviada especial Ana María Ospina. Ana María, imagino que celebración absoluta de la hinchada española y de los jugadores, aunque los aficionados argentinos que están despidiendo a Leo Messi eran más numerosos. Ana María.
Hola Manu, gusto saludarte. Pues en este momento la selección argentina ha quitado el campo para hacer una despedida a Lionel Messi un poco más privada como equipo, por supuesto, después de perder esta final. Y en este momento la selección española que se niega a irse, el público español que se niega a irse tras celebrar esta segunda estrella. Vemos como todos los jugadores se van pasando el trofeo mundialista y creo que la fiesta va a durar toda la noche, Manu. España que lo celebra, España que ha dominado a Ana María, pero le costó mucho marcar ante una Argentina que jugó toda la prórroga con 10 por esa expulsión de Enzo Fernández. ¿Cómo has visto esa final? Sí, ha sido un poco complicado porque Argentina desde el inicio del partido evitó ir al duelo, evitó hacer parte del juego, por decirlo así, de manera muy cruda, y España que aplicó al pie de la letra las máximas del fútbol, de hacer los pases, de hacer mover el mediocampo, las líneas, controlando cada espacio para evitar que los argentinos también pudieran venirse. Argentina que estaba por momentos a la deriva con un Leo Messi desconectado porque no tenía con quién encontrarse en ese mediocampo para conectar el balón hacia un jugador más adelante como es Julián Álvarez, que estaba en punta. España que aprovechó entonces todo lo que Argentina estaba dejando como espacio, como lo decía, de forma aplicada para poder controlar el balón en un primer tiempo bastante, para la roja en su totalidad. Ya en el segundo tiempo ir a forzar esa prórroga, se queda sin ese jugador, mencionabas a Enzo Fernández por una doble amarilla, ya iniciando la prórroga, y es cuando España aprovecha ese espacio en el minuto 106, un gol de Ferran Torres para sellar la victoria, aunque en ese momento Argentina logra incorporarse al área española, no pudo hacerlo, no pudo marcar, no pudo romper el arco de Unai Simón, y es así como finaliza este partido que en el contenido del juego es más que merecido para el equipo europeo. 2 años después de ser campeón de Europa, ahora es campeón del mundo. Desde ese estadio en Nueva York, Nueva Jersey, fiesta en Estados Unidos y fiesta también en España en las calles de Madrid. Llegamos al final. Hoy es el lunes 20 de julio y estos son nuestros titulares. España es campeona del mundo. Este domingo venció a Argentina 1-0 y se coronó reina del Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. 2 estrellas. 9ª noche consecutiva de ataques en Medio Oriente. Irán acusa a Washington de haber bombardeado una central nuclear en construcción mientras responde atacando a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega descartó totalmente celebrar elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, tienen casi 20 años en el poder. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español. Así celebran los españoles en todo el planeta. España se coronó campeona del mundo este domingo en Nueva Jersey tras vencer a Argentina 1-0. Un equipo que dominó todo el partido con 12 tiros a la portería hasta que Ferran Torres logró convertir el gol ganador en el minuto 106 de la prórroga. El balón al interior del área. Por el lado argentino se esperaba mucho más brillo de jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y por supuesto de la estrella Leo Messi, pero ese brillo no llegó. Nuestra enviada especial al Mundial, Ana María Ospina, estuvo en el estadio de Nueva Jersey y desde allí nos cuenta lo que se vivió en el partido final de la Copa del Mundo. El balón al interior del área se anticipa perfectamente. Ahí está, Ferran. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! Marcar el gol de la victoria para levantar la copa y tejer una segunda estrella en la camiseta de tu país. El momento mágico para Ferran Torres. Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Autor del único gol del partido, a pesar que desde el inicio España impuso su juego de posición, adueñándose del 70% de la posesión, mientras que Argentina se ubicó muy abajo para buscar contragolpes con Messi y Julián Álvarez. Pero ya con la expulsión de Enzo Fernández tras una doble amarilla al inicio de la prórroga, dejó al albiceleste con 10
y aún más a la deriva, sin poder conectar entre líneas, el seleccionador Lionel Scaloni. Nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. La campeona de Europa firmaba una final de ensueño a la que llegaron tras 6 victorias y un empate. En estos partidos, incluida la final, marcaron 14 goles y recibieron 1. Y por supuesto, la celebración de los españoles se ha extendido por el mundo entero, pero en Madrid la fiesta ha sido más intensa, más roja y más sentida. Ahí estuvo nuestro corresponsal Juan Cascón. Tuvo que ser en la segunda parte de la prórroga y después de intentar España todas las opciones para hacerle un gol a Argentina, pero acabó sucediendo. En una final de infarto, la Roja consiguió poner el 1-0 en el marcador y se convirtió por segunda vez en su historia en campeona del mundo. Hoy todo un país celebra una victoria que ansiaba volver a vivir desde aquella primera vez en 2010, cuando la selección masculina levantó su primer trofeo del Mundial en Sudáfrica. Ese año el resultado fue el mismo, solo hubo un gol, el de Andrés Iniesta en el minuto 116, y esta vez, 16 años después, ha sido Ferran Torres el autor de un histórico tanto en el 106 que se hizo de rogar, pero que decenas de millones de españoles recordarán para siempre. El asado y el croissant. Desde Luis de la Fuente demostraron ser superiores al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, dominando la posesión del balón y las acciones ofensivas, ante lo cual la albiceleste no disparó ni una sola vez a puerta y aguantó como pudo el encuentro, aunque eso le costara la expulsión de uno de sus jugadores y otras 4 tarjetas amarillas. ¡No pueden pararlo! ¡No pueden! Es la resaca de una final histórica y de un mundial en el que España ha encajado un solo gol en 8 partidos. Un mundial que otorga la segunda estrella a la Roja y un trofeo que los futbolistas van a compartir con la afición este mismo lunes en una gran fiesta en las calles de la capital española. Desde Madrid, Juan Cascón. Y el equipo español regresa hoy mismo a casa. Su avión aterriza en Madrid a las 12:50 hora local y a partir de las 7 de la noche se espera un gran recibimiento de miles de personas en la Plaza Cibeles. Continúan los ataques en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán por 9ª noche consecutiva. Las autoridades iraníes acusan a Washington de haber bombardeado una central nuclear en construcción mientras responde atacando a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Más información con Delia Arrunategui. Los guardianes de la revolución informaron de ataques contra bases estadounidenses en Kuwait. El ejército de ese país confirmó la ofensiva y denunció ataques iraníes brutales y repetidos contra infraestructuras vitales. Los iraníes aseguraron también haber golpeado un centro de mando enemigo en Siria. Además, el viernes pasado, 2 militares estadounidenses murieron en un bombardeo iraní contra una base en Jordania y otro falleció el domingo durante la destrucción de municiones con un dron iraní en el norte de Irak. Jordania, que alberga importantes bases estadounidenses, se ha convertido en un nuevo frente del conflicto tras el traslado de tropas del Pentágono desde Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar hacia posiciones más seguras en el Reino e Israel. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo acusaron a Irán de cometer crímenes de guerra por los ataques contra infraestructuras civiles y exigieron que Teherán rinda cuentas. Estos nuevos ataques aumentan el riesgo de que el conflicto se expanda y se convierta en una guerra regional. Y a partir de hoy, Reino Unido tiene nuevo primer ministro. Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista, sustituye a Keir Starmer, prometiendo darle una nueva esperanza a los británicos. Burnham, recordemos, fue alcalde del Gran Manchester entre 2017 y 2026 y su partido busca apoyarse en su popularidad. Desde Londres, el informe de nuestro corresponsal, Daniel Postigo. En unos minutos, Keir Starmer pronunciará su discurso final como primer ministro y presentará su dimisión al rey, solo 2 años después de llegar al poder y pese a tener mayoría absoluta. A continuación, el nuevo primer ministro, Andy Burnham, ofrecerá su primer discurso en Downing Street. Se espera que anuncie un plan de 10 años para transformar la economía del país y prometa restaurar la estabilidad política con un estilo de gobierno diferente, buscando puntos de encuentro con partidos de la oposición, y reafirmará su promesa de descentralizar el poder y transferir competencias de Londres a las regiones. De hecho, planea abrir próximamente una oficina oficial de
denominada número 10 del norte en Manchester. En las áreas postindustriales del norte de Inglaterra es donde es más fuerte el partido populista de derechas de Reform, que se está quedando con los votantes tradicionales laboristas. Burnham anunciará también medidas económicas inmediatas para reducir el coste de la vida, la principal preocupación de los británicos, y anunciará planes para la renacionalización total o parcial de los servicios públicos y un plan para la construcción de más viviendas sociales. Hoy mismo definirá el nuevo gabinete. Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega descartó totalmente cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno. Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, está en el poder desde el año 2007 y no contempla ceder su puesto. Tenemos un problema técnico y vamos a solucionarlo ya. Y luego vamos entonces a Chile, donde el debate sobre el aborto vuelve a ocupar el centro. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.